Historia contemporánea de Venezuela. Material de apoyo del licenciado Ángel Contreras. Hegemonía de los monagas, de 1847 y 1858. Páez, al proponer a Monagas, quería oponer un candidato fuerte al auge de los liberales, y que fuera al mismo tiempo el agrado de los caudillos militares, pero también esperaba Páez que Monagas se sometiera a su voluntad y aceptara su hegemonía. Estos cálculos le resultaron fallidos y el error le costó a Páez y a los conservadores el poder. Monagas en la presidencia inició un gobierno que no se diferenció al principio del gobierno conservador. En efecto, formó un gabinete de destacados conservadores y continuó las medidas de persecución contra los liberales y aplastó las guerrillas alzadas desde los años anteriores. Sin embargo, bien pronto comenzó a producirse un cambio de actitud de Monagas frente a los oligarcas conservadores. Monagas no era el círculo de la oligarquía y en más de una oportunidad había dado demostración de independencia frente a Páez y al grupo oligarca. Y en el mismo año electoral de 1846, en carta al presidente Sublet había expresado: «Yo nunca permitiría una presidencia en que se viera obligado a proceder al beneplácito de un corto número, desatendiendo los intereses a todos, y que el deber primordial de un magistrado». Asimismo, Monagas decidió a romper con los conservadores, enrumbó su política a una dirección contraria a sus antiguos aliados. Hábilmente consiguió que Páez se separara del ejército y llevó a cabo importantes cambios a los mandos, poniendo en ellos a gente de su confianza. Luego indultó a varios liberales y por último conmutó por el destierro de la pena de muerte a que había sido condenado Antonio Leocadio Guzmán. Estas medidas provocaron la renuncia de los ministros conservadores, a los cuales Monagas sustituyó con liberales. Los conservadores se preparaban para enfrentar al presidente Monagas. Por su parte, los liberales se movilizaban en apoyo del presidente. Alineados así ambos bandos, se enfrentaron cada vez con mayor violencia, hasta culminar con los sucesos del 24 de enero de 1848. Que ha sido llamado popularmente el Día del Fusilamiento del Congreso. Aunque no hubo tal fusilamiento ni la Cámara del Senado sufrió atropellos, objetivamente lo que ocurrió fue una dispersión tumultuaria de la Cámara de Representantes, durante la cual la turba que había amenazado a este cuerpo dieron muerte a los representantes, resultando herido el eminente don Santos Michelena. En enero de ese mismo año es también una fecha nefasta en nuestra historia, porque abre un periodo a 10 años de despotismo, durante la cual desaparece la discusión por la prensa y no vuelve a realizarse elecciones libres. Por primera vez se modifica la Constitución con fines desvergonzantes y personalistas, y solo le quedará a la nación para salir del indefinido predominio familiar de los monagas. En consecuencia de estos hechos, debemos señalar lo siguiente. Primero, Páez y la oligarquía conservadora fueron desplazados del poder que pasó a manos de Monagas y los liberales. Segundo, a partir del 24 de enero de 1848, Páez y los conservadores tomaron el camino de las armas, tratando de recuperar el poder. Páez se alzó contra Monagas pocos días después del 24 de enero, pero fue derrotado en los llanos y tuvo que refugiarse en Nueva Granada. A mediados de 1849 desembarcó frente a una expedición en la Vela de Coro y fue derrotado de nuevo por las tropas del gobierno. Tercero, a raíz de los sucesos del 24 de enero, el poder legislativo y el judicial pierden su independencia y se someten a la voluntad del presidente de la República. El Congreso Nacional, que hasta el día anterior a los sucesos había pretendido enjuiciar al presidente y destituirlo, al día siguiente se instaló dócilmente y desde entonces sirvió de instrumento complaciente al personalísimo entronadísimo en el poder. Por tanto, el balance de los gobiernos de Monagas: ocuparon la presidencia alternativamente desde 1847 a 1858. Cuando terminó su primer periodo en 1847 y 1850, José Tadeo Monagas entregó la presidencia a su hermano José Gregorio, quien gobernó el periodo de 1851 y 1855. Luego volvió a ser elegido presidente José Tadeo Monagas,
para el periodo de 1855-1859. Pero no pudo terminarlo, porque una revolución encabezada por el general Julián Castro lo derrotó en marzo de 1858. Esta revolución de marzo fue alianza de algunos líderes del liberalismo y de los conservadores, quien condujo a la preparación del golpe militar en contra de José Tadeo Monagas, que se conoce con el nombre de Revolución de Marzo. El procedimiento estalló el 5 de marzo en Valencia de 1858, bajo la jefatura del general Julián Castro, y 10 días después el presidente Monagas presentó su renuncia al Congreso y se asiló en la delegación francesa. El gobierno aceptó la renuncia y designó un gobierno provisional hasta el 18 de marzo, fecha de la entrada a Caracas del nuevo caudillo, general Julián Castro, jefe supremo del Ejército Libertador, encargado de la reorganización de la República. Gracias.